Buenas noches, doctor. Sí, Se ve. Ya, vamos a avanzar entonces esto que correspondía a la visualización de las células en microscopio y lo que se observa morfológicamente, ¿no? Hemos hablado ya sobre cómo se deben hacer los extendidos, cómo se deben hacer las tinciones y por lo tanto ya deberíamos tener el extendido ya coloreado para poder ver al microscopio. Entonces vamos a empezar con esto. Voy a cambiar, denme un ratito por favor, tengo mala conexión, voy a cambiar a datos, puede que pierdan un rato la comunicación. Bueno. A ver, tenemos ahí unas, ¿me escuchan? ¿Está bien todo, chicos? Sí, doctor. sí. Ya. Bueno, entonces tenemos aquí una de las células más abundantes en porcentaje y tanto absolutamente también en los extendidos periféricos y en la sangre periférica en realidad. Un neutrófilo segmentado donde podemos observar sus 4 lóbulos con el punteado o la granulación tipo la banda clara que hemos hablado en las clases anteriores. Ese punteado, esas granulaciones son muy tenues, son escasas. Bueno, eso va a depender también de la activación que esté llevando a cabo o a la que esté sometida este neutrófilo. En algunos momentos incluso se pueden ver vacuolas citoplasmáticas en neutrófilos activados. ¿Pero qué características tiene? 2 o más lóbulos unidos por un hilo más o menos grueso de cromatina, una cromatina altamente compactada, pignótica, madura, y que va a generar lo que hemos dicho, 2 o más lóbulos unidos por un hilo de cromatina. ¿De 2 a cuánto? Lo corriente de 2 a 4 lóbulos, ¿ya? Eso es un neutrófilo. Ahora, tenemos un antecesor que eventualmente puede aparecer en sangre periférica y que se llama banda o callado. Y el banda o callado tiene una forma en C, en S, a veces formas irregulares, pero lo importante es que no se pueden apreciar fácilmente 2 lóbulos que estén unidos por un hilo de cromatina o por un segmento de cromatina. Fíjense que tenemos aquí todo un paquete de cromatina que no está segmentado, no está dividido. Sí presenta las granulaciones, por eso las podemos ver acá, y estas granulaciones nos indican de la misma manera que provienen de una serie de maduración mieloide, ¿no es cierto? Ahí tenemos las 3 células más importantes dentro de los granulocitos. Neutrófilo, con sus granulaciones lavanda claro o rosa pálido, en fin, con 2 o 4 lóbulos. El eosinófilo con una granulación naranja, recuerdan que decíamos, y ahora será que es realmente naranja la granulación, o puede ser un parduzco, un rojo parduzco, en fin. Pues aquí se ve ya de color naranja, ¿no es cierto? Ya tenemos de color naranja la granulación de estos eosinófilos. Por lo general, los eosinófilos presentan alrededor de 2 lóbulos. Raras veces presentan 4 lóbulos. Lo general es 2 lóbulos. Pero ¿quién hace la diferencia entre los granulocitos? Es la coloración de esas granulaciones. En el eosinófilo es color naranja. Y aquí tenemos el basófilo, que el basófilo tiene una granulación más bien negra oscura, hasta violácea intensa, muy abundante porque está tapando toda la estructura del núcleo y no nos deja ver incluso el núcleo. Hay otras presentaciones en las cuales aparece el basófilo y no tiene tanta granulación y sí se puede apreciar el núcleo. Entonces estas son las 3 formas, o bueno, las 3 variedades de granulocitos que tenemos en sangre periférica, ¿no? Neutrófilo, eosinófilo y basófilo. A ver, vamos a ver. Ahí tenemos a la otra variedad que son los agranulocitos. En realidad, hemos dicho en algunas clases que el monocito tiene una granulación muy fina que es visible al microscopio electrónico. Y evidentemente no la podemos ver al microscopio óptico normal, ¿no? Entonces, esa es una de las
características del monocito. Tiene una granulación, sí, visible, pero solo al microscopio óptico, perdón, al microscopio electrónico, no al microscopio óptico, ¿ya? ¿Qué características tiene este monocito? Un solo núcleo, es decir, no está lobulado, no está segmentado, puede adquirir varias formas, nos habían dicho siempre que tenía forma arriñonada, pero también puede tener otras formas, una forma de C, por ejemplo, como estamos viendo aquí. La cromatina es menos pigmótica comparada con la de un linfocito, comparada con la de un neutrófilo de hace rato. Quiere decir que toma menos intensamente la coloración, o los colorantes, ¿no? Entonces, ese es el monocito, ausencia de granulaciones por lo menos visibles al microscopio óptico normal. Sí lo tendrá al microscopio electrónico, pero al óptico normal no. ¿Ya? Después, tenemos al linfocito. ¿Y el linfocito qué características tiene? Un núcleo, a diferencia de lo que sucede con el monocito, un núcleo bastante redondeado, bastante uniforme el núcleo, además que tiene un citoplasma, bueno, por lo general hay una desproporción núcleo-citoplasmática a favor del núcleo. En esta no estamos viendo esa desproporción, vamos a ver otras diapositivas en las cuales aparece una desproporción a favor del núcleo, quiere decir que el núcleo ocupa buena parte del citoplasma. Cuando no, pues vamos a observar un citoplasma ligeramente basófilo, dependiendo de la actividad del material o de la maquinaria de síntesis que tenga. Después, no tiene granulaciones de este luego. Y fíjense la compactación de la cromatina en el núcleo, es una cromatina muy pigmótica, compactada, madura, por eso vemos estos puntos blancos de cromatina u oxicromatina que nos dan la pauta de la madurez, o de la madurez que tiene esta cromatina, porque así es un linfocito, y eso nos ayuda cuando tenemos que ver, por ejemplo, células inmaduras, en las cuales también podríamos observar un solo núcleo, pero la compactación de la cromatina y el material nuclear se lo ve mucho más tenue, mucho más pálido y sin esos puntos blancos de oxicromatina. Es una cromatina más homogénea en esas células inmaduras, y aquí vemos una cromatina más heterogénea, ¿no es cierto? Bueno, ¿hasta ahí alguna duda? A ver. ¿Preguntas? Doctor, ¿será que podría repetir lo del neutrófilo, por favor? Aquí. Aquí tenemos al neutrófilo. Un neutrófilo segmentado va a presentar de 2 a 4 lóbulos. Si fijan, son lóbulos, pero no están separados, ¿no es cierto? No están separados, lo que quiere decir que no se han, no deberían encontrarse libres y sueltos, sino que están unidos por un fragmento o un segmento de cromatina, como vemos aquí. 2 o 4 lóbulos. Ahora, pueden haber 5, pueden haber 10, y eso es dependiendo a veces de ciertos balances nitrogenados, perdón, de diferentes balances, incluso de vitaminas. Lo otro es que cuando existe más de 4 lóbulos se llama hipersegmentación nuclear o pleocariocitosis. Pero bueno, ¿qué más tiene el neutrófilo? Tiene una granulación tenue, color lavanda claro, rosa pálido, y esa granulación nos permite diferenciar las células de los neutrófilos de los, por ejemplo, eosinófilos. Los eosinófilos tienen una granulación naranja, ¿no es cierto? Cuando decíamos la compactación de la cromatina es muy madura. La cromatina es el material nuclear, hemos visto una clase ya para explicar lo que es la cromatina, es el material nuclear y la vemos muy pigmótica, muy compactada. ¿No es cierto? Esta es la forma de describir un neutrófilo. Ahora tenemos el banda o callado, que es una célula precursora. Recuerden que en la maduración viene mielocito, promielocito, metamielocito. Callado es una médula ósea, y eventualmente algunos callados pueden salir a sangre periférica, pero en sangre periférica ya encontramos callados y segmentados, con mayor abundancia de segmentados, desde luego. Pero ¿qué características tiene el callado? Que el núcleo no está segmentado, es una sola estructura, y además vamos a ver siempre un poco menos de
intensidad del colorante en el núcleo. Se dan cuenta, siempre es un poco más claro, aunque ya ven que es compactada, ya es madura la cromatina. Fíjense, hace estos espacios de oxicromatina, por lo tanto tenemos una cromatina heterogénea, madura. Y la granulación. La granulación se conserva desde el promielocito hasta llegar al neutrófilo. En mayor o menor abundancia, pero desde el promielocito hasta el neutrófilo hay granulación. A ver, ¿alguna otra duda? Doctor, buenas noches. Sí. Hay algunos compañeros que quieren ingresar a su clase y no han podido. No sé si podría arreglar eso. ¿Pero por qué no han podido? Ya estamos pasando clases, por eso no pueden entrar. No, es que estaban esperando más antes, cuando estaba aceptando ya. Y le Pero, sale error, creo, en su... Al entrar al enlace, le sale que eres la única persona en la llamada. bueno, no sé, aquí están varios, no sé. Bueno, esperaremos que terminen de Muchas entrar todos, gracias. entonces. Doctor, disculpe, la sala ya se encuentra llena y algunos compañeros no pueden ingresar por eso. Chicos, pero nuestros grupos ahorita están con 92, es hasta 100. Son 92 alumnos y Doctor, deberían... Doctor, a nosotros nos sale 101 están 4 participantes. grupos en la actividad. Claro, lo sé que están 4 grupos, pero están 92, no sé, a ver. Voy a mandar otro enlace, ¿ya? Sí, por favor, doctor.
ingresar, pueden preguntar, por favor, para que no detengamos otra vez la clase. Bueno, entonces les decía que, por ejemplo, tenemos aquí, ¿me están escuchando, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Los dos grupos, ¿no ven? Sí, correcto, doctor. Bueno, entonces decíamos que tenemos los monocitos con una sola estructura, no es un núcleo lobulado, no es un núcleo segmentado, puede tener varias formas, es eh, a veces dismórfico, es a veces pleomórfico, pero no tiene granulación en el citoplasma, ¿ya? No hay granulación en el citoplasma. También les decía que la intensidad con la que capta el colorante en monocito puede ser relativamente menor a la intensidad con la que capta un linfocito, por ejemplo. Sin embargo, es una cromatina compactada, en la cual existe condensación de la cromatina y es heterogénea desde el punto de vista que está entremezclada con algo de oxicromatina, que es lo que nos da la pauta de la compactación de la cromatina, del material nuclear. Entonces, no esperen ver solamente monocitos con núcleos arreñonados, pueden tener varias formas. Tenemos el linfocito que por lo general, les decía, tiene una desproporción núcleo-citoplasmática a favor del núcleo, y esa desproporción puede ser más o menos importante y frecuente en el linfocito, dependiendo de la actividad que esté realizando la maquinaria de síntesis, de ribosomas, aparato de Golgi, retículo endoplasmático, en fin. Aquí tenemos tenemos el linfocito y tenemos una célula plasmática que es una forma activada del linfocito B, posantigénicamente, que usualmente reside en los ganglios linfáticos, raras veces en condiciones normales va a salir a sangre periférica, y cuando lo hace en grandes cantidades siempre es signo de una llamada de atención para algunas patologías como los plasmocitomas. ¿Cómo se lo describe? ¿Cómo se describe la célula plasmática? Aunque ya les digo, no entra o no forma parte del diferencial que hablábamos en la anterior clase. Sin embargo, como pueden presentarse en algunas condiciones, en algunos momentos, entonces decimos que la vamos a describir. No va a entrar dentro del diferencial, se la va a anotar como unas observaciones, es decir, he observado 2 células plasmáticas por cada 100 leucocitos contados, algo así, ¿ya? Entonces tenemos un núcleo excéntrico, es pegado a la membrana como si estuviera ya por salirse de la célula, con una alta vasofilia en el citoplasma, quiere decir que el citoplasma es muy vasófilo, y una zona más clara alrededor del núcleo que se llama arcoplasma. Además tenemos, bueno, que en este no se nota muy bien, pero la cromatina dispuesta como en radios de bicicleta. Vamos a ver algunas otras más adelante. Tenemos los neutrófilos otra vez. A ver, los neutrófilos, ¿qué decíamos? Una estructura que está lobulada, no necesariamente el segmento tiene que ser tan delgado como un hilo, es un segmento o un fragmento de cromatina que está uniendo los segmentos. Tenemos además el punteado o la granulación que tiene el neutrófilo, hemos dicho muy tenue, rosa pálido, o lavanda, en fin. Pueden cambiar las tonalidades también dependiendo de la actividad que llevan esas granulaciones. Recuerden que ese va a ser el lugar donde se van a activar enzimas digestivas del neutrófilo para favorecer la lisis de los fagocitos. Tenemos aquí otro neutrófilo, ¿no? Con las mismas características. Lo mismo un neutrófilo y un banda en el cual podríamos diferenciar del neutrófilo de un modo muy, a veces, muy visual, en el sentido de que, si bien decimos que el neutrófilo debía tener 2 lóbulos segmentados, para hacer esa apreciación cuando tenemos esta exigencia, porque realmente no se ve si esta zona es tan delgada como para considerarlo un fragmento, un segmento, entonces se hace una distribución más o menos visual del lugar más estrecho que tiene la cromatina, que es este, que debería ser un tercio más delgado de la cromatina más gruesa. A ver, esta zona, que es la cromatina más delgada, debería representar por lo menos o más de un tercio de la cromatina más gruesa. Entonces, si yo veo esto visualmente en extensión, digo, es menos de un tercio de lo que es este segmento más grueso.
Entonces, para mí existe un lóbulo grande y todo este segmento, ¿no es cierto? Todo este otro lóbulo. No necesariamente los lóbulos en los neutrófilos tienen que ser proporcionales y no tienen que ser proporcionales ni tampoco equidistantes. Pueden tener diferentes tamaños. Por ejemplo, esto tiene un lóbulo en esta zona y tiene otro muy grande de manera muy irregular en esta otra zona. En cambio, tenemos aquí un banda en el cual no podemos apreciar esa zona delgada y que podamos compararla. Digamos que esta es la zona más delgada de la cromatina y la comparamos con esta. Está entre un medio y está entre la mitad y un tercio de lo que representaría este segmento. Tenemos granulación igual. Para mí esto es un banda, un segmento, un banda o callado, ¿no? Tenemos los neutrófilos, neutrófilo. Tenemos un neutrófilo, tenemos un banda. Recuerden, no necesita tener forma de C o forma de un callado para que digamos que es banda o callado. Con que no se aprecien dos segmentos visiblemente separados por un fragmento de cromatina, decimos que es banda. Lo mismo tenemos aquí un banda, y aquí tenemos un segmentado, una zona muy delgadita, y fíjense lo irregular que es las proporciones de los dos segmentos. Miren, este es un segmento y este es otro segmento. Totalmente irregulares, no son uniformes, pueden ser, y no es ninguna alteración. Segmentados, aquí tenemos los hilos de cromatina, tenemos 1, 2, 3 lóbulos visibles cuando menos. Aquí tenemos igual 1, 2, 3 lóbulos visibles, neutrófilos segmentados. Neutrófilos segmentados y también, fíjense, el hilo puede ser muy delgadito, pero al final no tenemos dos segmentos separados, deben estar unidos por un puente de cromatina. Lo mismo, segmentados y segmentados. Igual, segmentados, ¿no? Igual. Igual, igual. ¿Qué serán estas acumulaciones acá? Plaqueta. Sí, sí. Muy bien, son plaquetas, ¿no sé? Son conglomerados plaquetarios, ¿no? Conglomerados plaquetarios que se los ve así, pero normalmente podemos encontrar las plaquetas así separadas como están acá, ¿no? Sueltitas. Pero bueno, hacen estos conglomerados también. Ahora tenemos aquí unos eosinófilos. Ahí tenemos unos eosinófilos, ¿no es cierto? ¿Qué tal les parece la granulación? ¿Naranja o ahora o tenemos dudas? Naranja. Ahora ya se ve naranja, ¿no es cierto? Cuando veíamos en la clase anterior ahí un poco borrosa esta visión a microscopio directa, no se veía que fuera naranja, más bien parece un poco pardo oscuro, pero esta es la tonalidad que se consigue con la coloración que les he dado en las técnicas. ¿Ya? Esa es la tonalidad. Aquí estamos viendo 4 lóbulos, 1, 2, 3, 4. 4 lóbulos, aquí tenemos 3 lóbulos, pero granulación naranja. ¿Sí? Ahí tenemos otra vez eosinófilos. Más eosinófilos. Pueden haber vacuolas citoplasmáticas en los eosinófilos. Más vacuolas. ¿Es cierto? Eosinófilos, plaquetas, eritrocitos. ¿Qué más? Ahí vienen los basófilos. Como les decía, podemos tener dos formas de apreciar los basófilos, ¿no? Tenemos una... Vamos a encontrar los basófilos con una granulación que está cubriendo prácticamente todo el citoplasma, no se ve nada, está sobrepuesto al núcleo. Y tenemos otra granulación, otra forma en la cual podemos apreciar los basófilos, en las cuales se llega a ver algo de núcleo, y por eso podemos diferenciar la estructura nuclear, aunque fíjense que la estructura nuclear del basófilo no es no es un núcleo segmentado ni lobulado como vemos en los neutrófilos o en los eosinófilos. Raras veces se lo ve segmentado, generalmente aparece como
más tendiendo a similitudes con el núcleo de un monocito, más arriñonado, formas irregulares, en fin. Pero, francamente, no es lo más común ver el mismo núcleo del basófilo, no llega a verse el núcleo del basófilo con facilidad. Tenemos basófilo, fíjense, el núcleo, si logramos verlo, está con una forma de C, que tenemos abundante granulación sobrepuesta. Igual aquí en esta ya no vemos, parece un trébol incluso el núcleo, ¿no? Basófilo, otro basófilo, mucha granulación, basófilo, monocitos con una sola estructura nuclear, igual como les he dicho, no tiene lobulaciones, no tiene segmentos, y fíjense que no tiene una forma definida, o sea, no puedo decir que tiene forma de C, tiene una forma de S, no, es una forma irregular, es amorfo. No tiene granulación, podemos observar vacuolas y el núcleo, el material nuclear no es tan pignótico como esperábamos, por ejemplo, cuando vemos los linfocitos. Lo mismo, una forma irregular, un núcleo que puede tener ligera basofilia por la actividad citoplasmática también, ¿no? Bueno, a ver, ¿hasta aquí alguna duda? Doctor, buenas noches. Sí, dígame. Cuando hablaba de bandas, ¿a qué se refería? No entendí muy bien esa parte. No, la banda es una presentación en la, bueno, a ver, lo que les decía, tal vez no estaban en la clase todavía, es que en el proceso de maduración del neutrófilo, hasta llegar al neutrófilo maduro, en médula ósea se suscitan ciertos eventos madurativos, partiendo de un mieloblasto, continúa eso, bueno, tal vez incluso en fisiología lo han visto, no sé. Partimos de un mieloblasto como la célula más inmadura, con morfología ya visible, distinguible en la médula ósea, precursor de todas estas células. Mieloblasto, promielocito, mielocito, metamielocito, callado o banda y neutrófilo. Y cuando hablamos de callado o banda, nos referíamos a esta estructura, ¿no es cierto? Este es un callado o banda. Los núcleos no están lobulados, no están segmentados como sucede en el neutrófilo. ¿Sí? ¿Seguiría en un proceso de maduración, doctor? Es evidentemente, hasta llegar al neutrófilo, son eventos madurativos. Ahora, ¿por qué aparecen callados o por qué pueden aparecer más callados? A veces es por exigencia medular, por cualquier razón inflamatoria, infecciosa, en la cual la médula se vea forzada a liberar rápidamente células y en ese intento, pues los callados empiezan a atravesar las fenestraciones de la barrera hematosinusoidal y aparecen en sangre periférica. ¿Sí? Más monocitos, ¿no? Igual, este tiene una forma más redondeada, más ovalada, pero ya igual, no les digo, no esperemos ver una forma definida en los monocitos. Citoplasma ausente de granulación, célula grande, lo mismo aquí. Lo mismo aquí, fíjense, y este incluso está plegado, si lo vemos así, está plegado, ¿no? Lo mismo el monocitos, más monocitos, diferentes formas en las cuales lo vemos. Linfocito no muy típico, no muy corriente de verlo. Este es el linfocito que les digo, una desproporción núcleo-citoplasmática a favor del núcleo. Quiere decir que el núcleo ocupa gran parte del citoplasma. Cromatina muy madura. Basofilia en el citoplasma porque les digo, el linfocito puede realizar bastante actividad de síntesis en su interior y eso activar la maquinaria, y ustedes saben que la maquinaria de síntesis que tienen las células, ribosomas, retículos, aparato de Golgi, todo esto, tiene reacción Fulgen positiva con colorantes básicos, ¿no? Es una forma típica de los linfocitos, como estamos viendo, ¿no? Tenemos plaquetitas, linfocitos, más linfocitos,
Tenemos algunas situaciones en las cuales los linfocitos sufren activaciones y esto puede dar cambios morfológicos temporales que no son eventos madurativos anormales o proliferativos, como podría suceder en leucemias o en otros eventos mieloides. En este caso, las alteraciones por una infección viral puede ser cualquiera, y a veces incluso como plasmosis. Y pueden tener estas formas, fíjense. Y estos son eventos de diferenciación que les confieren estas situaciones, pero hay que diferenciar de los procesos malignos, en los cuales son procesos de proliferación clonal sin estímulo antigénico. En cambio, en esto se han producido pero por estímulo antigénico, un virus, una bacteria o un parásito. Que tienden a hacer estos entre los eritrocitos. Tienden a hacer estos pseudopocitos. Tenemos células muy grandes, eso es vos, y esto sí complica cuando a veces empezamos a trabajar y no tenemos la suficiencia en la morfología, porque hacen presumir y los núcleos generalmente están relacionados con la actividad de síntesis de RNA, y eso puede significar célula inmadura, ¿no? Cuando veamos ya la parte de morfología madura de la serie blanca, vamos a ver cómo se afecta el núcleo. A ver, ¿alguna duda? Ahí está, por ejemplo, la célula muy típica como la célula de la mononucleosis infecciosa, que puede generar bueno, ciertas condiciones como adenomegalias, bueno, en fin, y además está provocado por un virus. ¿Qué virus es? ¿Qué virus produce la mononucleosis? El Epstein-Barr virus. El Epstein-Barr virus produce la mononucleosis infecciosa y además puede ser responsable, no en todos los pacientes que enferman con mononucleosis infecciosa, pero puede ser responsable de desencadenar en un cuadro maligno que se llama linfoma de Burkitt. Bueno, más células plasmáticas. Les dije que estas células plasmáticas no entran al recuento, son observaciones, son anécdotas que se deben informar. Núcleos excéntricos, citoplasma basófilo, el arcoplasma, a veces más o menos abundante, y la cromatina distribuida como radios de bicicleta, así lo dice la literatura. Núcleos excéntricos, pegados a la membrana, basofilia intensa, arcoplasma y la cromatina dispuesta como en radios de bicicleta, ¿no? Doctor, lo mismo. No entra a diferenciar. Dígame. Se fue la imagen, ¿perdón? doctor. Dejó de presentar. ¿Qué? ¿No? En la primera sala ya no está la presentación, doctor. ¿Ya así de pronto? Sí. Sí, doctor. No se ve nada. Por favor. Pero chicos, ¿por qué no hablan antes? No había estado presentando. Recientemente se dejó de presentar. A ver, ¿saben qué va? Hagan una cosa.
problemas y no se ve nada o algo suceda, tienen que detener porque yo sigo avanzando, no hay problema, no me voy a molestar, no se ha visto, no se está viendo, se ha cortado. Voy a volver a cambiar a datos, ya lo que pasa es que estoy metido en el laboratorio, en una zona donde el internet llega muy mal. Espérenme, no se vayan a salir si es que se corta, ¿ya? Bueno, a ver, ¿me escuchan en las dos salas, chicos, por favor? Sí, doctor. La primera sala, sí. A ver, ¿no? En esta sala estamos bien, ¿no ven? En la primera, sí, doctor. Ya. Bueno. Entonces describíamos las células plasmáticas, que les decía otra vez, no van a entrar al diferencial como tal, sino observaciones que se hacen en el momento de hacer el informe. Núcleos excéntricos, basofilia en el citoplasma, arcoplasma más o menos intensa, aquí se ve un poquito más, y células plasmáticas que pueden aparecer en artritis infecciosas, osteoporosis, en fin, cualquier enfermedad, sobre todo virales, pueden generar la aparición de células plasmáticas, ¿no? Tenemos, bueno, volviendo otra vez a las células corrientes de la sangre, un banda o callado, ¿no? No tenemos dos segmentos divididos, tenemos solamente un segmento de uniforme de material nuclear, aunque no está, no tiene forma, pero no está segmentado. Granulación tenue, rosa pálido lavanda. Tenemos un basófilo con gran cantidad de granulaciones negras, oscuras, violáceas intensas, en fin. ¿Esto qué es? Basófilo. Basófilo, muy bien. ¿Eso? Basófilo. Muy bien. Un eosinófilo. Tenemos aquí un basófilo, un linfocito pequeño, desproporción núcleo-citoplasmática a favor del núcleo, bastante frecuente, aunque tampoco esperemos que sea así. Esto es como reconocer un amigo después de mucho tiempo. Si lo vemos después de mucho tiempo, puede que haya sido, esté más grande, más bajo, más gordo, más flaco, no lo sé, pero va a seguir siendo la misma persona. Y lo mismo pasa con los linfocitos, con los monocitos, con todas las células. Yo les doy las características más corrientes de las células, pero no porque le falte desproporción núcleo-citoplasmática ha dejado de ser linfocito. Hay otras características que además debo valorar. Hemos dicho primero un solo núcleo, muy redondeado, muy uniforme, cromatina muy compactada, muy pigmótica, ligera basofilia del citoplasma, las células son normalmente pequeñas, en fin, varias características que hacen la suma para llegar a este concepto de que es un linfocito. Tenemos un monocito con sus vacuolas, abundantes vacuolas citoplasmáticas. Tenemos aquí un callado, ¿no? Un callado. Un eosinófilo. Tenemos un neutrófilo segmentado, una parte muy pequeña, muy delgadita aquí, y fíjense que si la comparamos con este paquete grueso, representa menos de un tercio de esta zona. Tenemos un neutrófilo segmentado, un eosinófilo, linfocito y un basófilo, granulación gruesa, un segmentado sin duda, monocito. Fíjense la forma, no es regular. Eosinófilo, 4 lóbulos, les dije, no es lo más frecuente, pero tiene 4, no por eso va a dejar de ser eosinófilo, ¿no ven? Eosinófilo. Aquí tenemos, ¿se ha cortado otra vez, chicos?
Sí, buenas noches. Lo vas a estar proyectando. ¿Qué problema, che? ¿En cuál de las salas? En esta. Y la verdad es que no puedo salirme de aquí porque está con Rusu B, las otras salas del laboratorio y tengo que pasar aquí, no hay otra. A ver, vamos a ver, espérenme un rato. Ya, ahora sí, ¿no ve? Bueno, están otra vez, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos el neutrófilo. Fíjense, esta estructura es una vacuola, ¿no? Es una vacuola citoplasmática, porque el neutrófilo realiza fagocitosis, digestión y procesamiento. Entonces, cuando hay esta situación, las vacuolas se activan y empiezan a aparecer en los neutrófilos. Neutrófilo, muchos paquetitos de material nuclear, ¿no es cierto? Si vemos segmentos y podemos contar, capaz 1, 2, 3, 4, por atrás debe estar 5, 6 segmentos. Esto sería lo que se le llama pleocariocito, ¿no? Aquí tenemos un monocito, un linfocito pequeño, como vemos, banda, callado. Lo conocemos más como callado, pero bueno, igual si le dicen banda, todos se enteran y saben lo que es. Un monocito, basófilo, puede ser pequeño, y es el neutrófilo, aunque vean este segmento de cromatina, se logra apreciar y está presente, no están separados. Existen situaciones de algunas patologías como los síndromes mielodisplásicos, en los cuales se producen disgranulopoiesis y se presentan algunas alteraciones en la maduración, y estas alteraciones sí son clonales, entonces aparecen segmentos separados de neutrófilos, no están unidos por un puente de cromatina. Un neutrófilo, linfocito, uno de los más típicos, pero ahí tenemos, un basófilo, monocito ya en C, como una herradura, un banda o callado, un monocito muy poco corriente, ¿ya? Pero bueno, hay como una vacuola ahí en el centro mismo, que ha caído en el centro mismo del citoplasma. Basófilo y segmentado. Un neutrófilo, banda o callado, fíjense esta forma, que ya les digo, no necesariamente tendrá que tener forma de C, puede tener forma de S o forma irregular, ¿no? Banda o callado, otra vez un banda o callado, granulación, núcleo no segmentado, un basófilo con granulación gruesa, banda o callado, monocito con varias vacuolas. ¿Esto qué será? Un segmentado. No. ¿Y Callado. será que es segmentado? No. Neutrófilo. ¿Qué le falta para eso? A ver, ¿quién tiene dudas sobre lo que es? Es un segmentado. Está estamos casi bien sobre decir que es un segmentado, pero algo le está faltando para ser segmentado. ¿Cuál es la característica del segmentado? Las ¿La lobulaciones. cromatina? La El hilo de lobulación. cromatina. No tiene lobulaciones, ¿se dan cuenta? Es un solo paquete. Lobulación. Entonces a esto se le llama Banda de callado. banda o callado. Cualquiera, o sea, el término es el mismo, banda o callado. ¿No ven? Ahora sí es un neutrófilo, porque tenemos una zona aquí que es delgada. No pretenda que la zona esta delgada sea un hilo, como hemos visto hace rato, creo, ¿no? No necesariamente tiene que ser un hilo como esto. No necesariamente. Pero tampoco puede ser así, ¿no? Tampoco puede ser así. Entonces decimos que esta célula no tiene dos lóbulos visiblemente unidos por un puente de cromatina. Y aquí sí, esta zona es delgada, y como les digo, si yo imaginariamente mediría esta parte de acá, diría que es menos de un tercio de esta zona más gruesa. Mucho menos de un tercio, ¿no ve?
Entonces eso es lo que me hace evaluar si puede hacer un basófilo, perdón, puede hacer un neutrófilo o puede hacer un callado. Entonces para mí esto es un neutrófilo. ¿Esto qué será? Monocito. Monocito, muy bien, un monocito. ¿Y aquí? Igual. Perfecto. ¿Aquí? Basófilo. Basófilo. Eosinófilo. Segmentado. Neutrófilo segmentado. Aquí tenemos un banda. Tiene una forma de S. Donde no veo dos lóbulos ni por si acaso, ¿no es cierto? Entonces un banda con sus granulaciones y todo lo que viene. Cuando madure seguramente hubiera continuado su proceso de maduración, hubiera terminado siendo neutrófilo. Hay un dato bien interesante, que la célula que salga a ¿qué quiere decir? Que si un callado sale a sangre periférica por cualquier razón, por presión, por lo que sea, en sangre periférica ya no va a madurar, se va a quedar como callado. La maduración tiene que suceder en la médula, no en la sangre. De hecho, no tendríamos tantos problemas con los pacientes monocito, un banda o callado, otra vez banda o callado, y aquí un segmentado, un puente de cromatina lo suficientemente delgado, muy visible, sin dudas. Un neutrófilo segmentado a mí me quedan dudas porque tal vez hubiera necesitado ver al microscopio, mover el micro para ver si en alguna parte no está plegado y por eso le pusieron neutrófilo segmentado. Para mí, hasta aquí yo le diría que es un banda, ¿no? Aquí yo le diría que es un banda, que no es un neutrófilo. Es más, le cambiaremos. Bueno. ¿Se está viendo en las dos salas? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Sí, doctor. En la sala 1. Linfocito, neutrófilo, linfocito, son fáciles de ver. Eosinófilos, la granulación es fácil de apreciar. Linfocito, muy raro que hagan vacuolas, pero bueno, todo puede suceder. Monocito, miren esta forma irregular que adquiere el núcleo. 1, 2, 3 lóbulos visibles, 1, 2, 3 lóbulos visibles, un neutrófilos ambos, uno con más granulación que el otro. Recuerden que esa mayor o menor contenido granular puede depender de la activación del neutrófilo por cualquier razón, por un estímulo inflamatorio o un estímulo antigénico, en fin. Linfocito, monocito, ¿no? Este es un banda y este es un callado. Para mí ambos son bandas o callados. Ninguno de los dos es neutrófilo. Para que no haya confusiones. Eosinófilo. ¿Qué es esto? Banda. Muy bien, banda o callado, ¿no? ¿Eso? Linfocito. Un linfocito, muy bien. ¿Eso? Linfocito. ¿Eso? Ahí bien, vean bien. Basófilo. Basófilo. Perfecto, basófilo. ¿Ahí? Linfocito. Muy bien, linfocito. ¿Ahí? Callado. Banda, callado, muy bien. ¿Ahí? Segmentado. Perfecto. ¿Este? Linfocito. Segmentado. Perfecto. ¿Esto? Segmentado. Muy bien. Bueno, esto no tenemos que... Nada. Estas se llaman sombras nucleares de Grunpage. Son un signo bien importante en algunos síndromes linfoproliferativos. No sé por qué estar acá. En algunos síndromes linfoproliferativos aparecen estas estructuras. Está bien que en alguna placa, por cualquier razón mecánica, aparezca una de estas estructuras y no significa nada. Pero en los síndromes linfoproliferativos, como la leucemia linfoide crónica,
es abundante, no hay uno, no hay dos en un campo de inmersión, aparecen 4, 5, 10 de estas estructuras. Se llaman sombras nucleares de Grunpech y son restos nucleares debido a la fragilidad que tienen las membranas citoplasmáticas en esos linfocitos. Pero nada, no, ni se preocupe. Bueno, esto no vamos a ver porque eso tenemos que avanzar cuando lleguemos en teoría a mielopoiesis, por ejemplo, en la parte después de hematopoiesis que vamos a hacer general, vamos a hacer una de mielopoiesis. Bueno, ¿alguna pregunta? Doctor, una consulta. ¿Y mediante esa Sí. técnica podemos definir lo que son los linfocitos T o B? O sea, no es fácil, ¿eh? No, o sea, no es fácil y tampoco, y también es un poco arriesgado que solo por la tinción podamos hacer esa diferenciación morfológica, ¿ya? O perdón, esa diferenciación inmunológica. En realidad hay herramientas más importantes como la marcación de anticuerpos monoclonales en la membrana de los linfocitos B y T para poder diferenciarlos, y eso se hace en algunos estudios de citoquímica o en citometría de flujo, para encontrar marcadores que son propios de un linaje. Por ejemplo, tenemos marcadores propios del linaje para la serie B, como un CD19, un CD20, un CD79A, en fin. Y si queremos para la serie T, más bien tenemos CD3, CD4, CD7, CD2. Entonces, hay otras herramientas más importantes. En morfología, así viéndolo, es muy arriesgado. ¿Ya? Normalmente los linfocitos B tienen más citoplasma y se los ve con mayor citoplasma, por lo general. Pero los linfocitos T tienen citoplasmas más escasos, en fin. Pero bueno, eso, como les digo, nadie se arriesgaría a decir en sangre periférica, viendo morfología, tengo 20% de linfocitos B y el resto son linfocitos T. Es muy arriesgado. Gracias, doctor. Entonces, ¿se debería de usar pruebas inmunológicas, doctor? Cuando se quiere, sí, seguro, cuando se quiere diferenciar poblaciones linfocitarias, sí se hace estas tinciones, se pueden hacer tinciones mismas, o sea, se hace un extendido. A ver, fíjense, un linfocito B está recubierto de antígenos y de estos CDs que han debido ver en inmunología, y pues hay unos de estos CDs que son muy patognomónicos de la serie, es decir, como les digo, para el linfocito B, por ejemplo, CD19, es un marcador muy propio de la línea linfoide B. Entonces, ¿qué hago? Yo hago mi extendido común y corriente, ya hago mi extendido, y lo puedo teñir con un anticuerpo monoclonal más un cromógeno. Pónganse una auramina, una rodamina, lo que quieran. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese anticuerpo monoclonal que está unido a un cromógeno, ¿dónde va a ir a unirse? Al CD19, porque yo voy a poner un anti-CD19. Va a ir y se va a unir al CD19. Y como tiene un cromógeno, va a resaltarme en un color. Y lo voy a poder diferenciar. Esa es una forma de identificarlos, muy antigua, muy antigua, pero sigue siendo la base de la histoquímica que utilizan, por ejemplo, los histopatólogos para diferenciar tejidos y células malignas, por ejemplo, ¿no? O puedo hacer por citometría de flujo, un aparato genial que me permite pasar gran cantidad de células y el mismo aparato se encarga de hacer este proceso de tinción y me manda en la pantalla una dispersión y me dice tiene tanta población de linfocitos B y tanta población de linfocitos T. Pero sí, actualmente, si quieres hacer eso, tienes que hacer una marcación, ¿no? Como decían, la tinción de Pearl, se podría decir, la tinción de Algo hilo. así, tal cual, tal cual. Esas son tinciones citoquímicas y sí, se utiliza para diversas cosas, aunque la tinción de Pearls no es precisamente una tinción que permita diferenciar linajes celulares, pero bueno, es el mismo fundamento, ¿no? ¿Sí? Sí, está bien, muchas gracias, doctor. No, pues a usted. ¿Alguna otra duda? Doctor,
Una consulta. Mencionó algo de pacientes con osteoporosis. ¿Cuál era lo que se presentaba en la muestra? Perdón, no le escucho bien. Mencionó de que en pacientes de osteoporosis se puede observar, no recuerdo qué células eran las que se podían observar. Sí, se pueden observar linfocitos activados, como se pueden observar por procesos inflamatorios. Lo que pasa es que una osteoporosis puede ser un proceso inflamatorio hasta degenerativo. Y recuerden dónde residen las células precursoras de la médula ósea, y en los huesos, ¿no es cierto? Entonces, todo ese proceso inflamatorio que está sufriendo y degenerativo que está sufriendo la matriz ósea, puede repercutir en la formación, en la presencia o en la morfología de estas células. ¿Esto se llegaría a observar si la osteoporosis es avanzada o también se puede observar en un paciente que tiene osteopenia? Sí, no, en osteoporosis avanzadas, por lo general en osteoporosis avanzadas. Gracias, doctor. Genial. ¿Alguna otra duda? ¿Dudas, chicos? Entonces, doctor, en cuanto en el caso de los monocitos, siempre va a ser la forma algo irregular, que siempre va a presentar vacuolas, ¿no es cierto? Con mucha frecuencia las vacuolas, pero ojo que estén preparadas, que si no encuentran vacuolas, tampoco descarten que sea monocito, ¿no? Está bien. Gracias. A usted. Bueno, chicos, vamos poniendo la asistencia en las dos plataformas y ya el lunes nos veríamos en teoría. Pongan sus grupos, por favor, entre paréntesis, ¿ya?